Bienvenidos, somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad estamos cursando la cátedra Psicología Comunitaria dictada por el docente, el doctor Alvin Fúmero. Mis compañeros Alexandra Luces, Robinson Rodríguez y mi persona Juliana Castaño estaremos abordando en la unidad número 3 todo lo relacionado a las técnicas de evaluación de la psicología comunitaria. El contenido principal de esta presentación hablará sobre las áreas de evaluación en la psicología comunitaria, las escalas de actitudes como técnicas de recolección de datos, cuáles son los principales instrumentos de evaluación como reporte y toma de notas, cuestionario y entrevista. Además, se hablará de la entrevista semiestructurada y estructurada, cuáles son las técnicas de observación objetiva, los registros anecdóticos de duración y frecuencia, técnicas de evaluación comunitaria como la matriz FODA, árbol de problema, árbol de objetivos, la técnica del brainstorming. Además, aplicaremos dos guías, una de observación y una encuesta a la comunidad Tierra Negra ubicada en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, para evaluar el nivel de cohesión social, apoyo comunitario y participación vecinal dentro de su comunidad. Bienvenidos. La psicología comunitaria no solamente estudia cuáles son los procesos sociales que influyen en el bienestar de una comunidad, sino que ésta también busca transformarla, fortaleciendo el sentido de pertenencia y activando toda la red de apoyo entre sus miembros. Pero para que todo esto sea posible, los psicólogos comunitarios deben utilizar distintas técnicas e instrumentos que son los que le van a permitir cuáles son esas percepciones y actitudes colectivas para comprender mejor las condiciones psicosociales de esa comunidad y poder realizar una intervención adecuada. En el presente trabajo, mis compañeros y mi persona estaremos exponiendo todo lo relacionado con las áreas de evaluación y los instrumentos que se deben realizar. A su vez, estaremos realizando dos guías, que serían un cuestionario y una entrevista. Esto nos permitirá analizar cuál es la percepción y la cohesión social en la comunidad Tierra Negra, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. El fin de estas guías de evaluación se van a abordar a partir de actividades deportivas, ya que se conoce que todas estas actividades pueden convertirse en un espacio de encuentro que favorezca la interacción entre sus miembros, una buena cooperación y además una integración de todos los habitantes. Existen diferentes áreas de evaluación en la psicología comunitaria. Esto es todo un proceso sistemático que permite identificar, analizar y comprender cuáles son las condiciones psicosociales de una comunidad. Esto es con el objetivo de obtener información que le proporcione al psicólogo las herramientas necesarias que él utilizará para poder intervenir. Esta evaluación comienza desde el análisis de la comunidad hasta el diseño y la evaluación de los programas que él realizará. Montero indica que existen tres áreas principales de evaluación. La primera, que es el análisis de los procesos sociales, que esta busca comprender cómo se desarrollan las dinámicas dentro de la comunidad. Y para esto se utilizan técnicas como la discusión crítica y la problematización. Estas ayudan a generar conciencia sobre las situaciones que están afectando a la comunidad. La segunda área que Montero indica es el estudio de las interacciones. Esta es considerada una de las más importantes, ya que le permite al psicólogo conocer cuáles son las necesidades y los recursos de la comunidad antes de realizar cualquier intervención. A través de este diagnóstico se identifican cuáles son esas necesidades sentidas, que son las que la comunidad reconoce. Y finalmente está el área del diseño de las intervenciones. Este incluye varias etapas como el diagnóstico de la comunidad, la planificación, cómo se van a implementar todas las herramientas y la evaluación de los programas. Este proceso permite analizar si las acciones realizadas fueron efectivas y éstas puedan mejorarse para aplicar un buen fortalecimiento comunitario. Además de la clasificación de Montero, otros autores proponen una división más específica en las áreas de evaluación. En primer lugar, se evalúan cuáles son las necesidades y los recursos de esa comunidad, identificando las carencias, los activos, cuáles son esas redes de apoyo que todos los miembros pueden tener, pero esto se hace generalmente mediante diagnósticos participativos como encuestas o entrevistas.
La salud mental también es otra parte del área de evaluación, ya que se considera cuáles son los factores de riesgo y cuáles son esas posibles barreras de acceso ante los servicios. También evalúan la participación y el empoderamiento, donde se observan cuáles son los liderazgos, el nivel de organización, cómo se toman las decisiones dentro de la comunidad. También analizan o evalúan cuáles son los procesos sociales, estos cómo llevan la resolución de conflictos, la calidad de vida, también cómo son las condiciones sociales y por último evalúan los programas con el fin de analizar la efectividad y el impacto que vayan a tener todas las intervenciones que se implementen en la comunidad. Ahora estudiaremos las escalas de actitudes como técnica para recolección de datos. Recordemos que las actitudes se componen de 3 dimensiones principales: la cognitiva, que está relacionada en todo lo que piensa la comunidad en general; la afectiva es cómo los individuos se sienten dentro de la comunidad; y la conductual, que esta se refleja en cómo todos ellos actúan. Pero para medirlas implica evaluar estas 3 dimensiones, y para hacerlo en comunidades se utilizan las escalas que permiten medir las predisposiciones de las personas frente a temas como la violencia, la participación, la política, la salud pública o la cohesión social. Entre las principales escalas reconocidas en la literatura se encuentra la escala de Likert, el diferencial semántico de Osgood, el escalograma de Goodman y el modelo de Thurston. La escala de Likert es una herramienta muy utilizada en psicología comunitaria porque esta es fácil de aplicar y también puede ser adaptada por los propios grupos comunitarios para realizar sus propias encuestas. Esta permite medir las actitudes, las percepciones y opiniones de las personas frente a temas como problemas sociales, los servicios públicos, la participación ciudadana o la salud mental. El funcionamiento de ella es sencillo, ya que se presenta una serie de afirmaciones sobre la realidad de la comunidad y las personas indican su nivel de acuerdo en una escala de 5 puntos, que esta va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Por ejemplo, una escala de Likert en una comunidad puede aplicarse con afirmaciones como: me siento capaz de participar activamente en las decisiones que tome mi comunidad, o las autoridades locales toman en cuenta la opinión de mis vecinos, o la unión entre los vecinos puede resolver los problemas de este sector. Este tipo de escala se utiliza para evaluar los programas sociales, es decir, medir el sentido de la comunidad, la cohesión social, el bienestar de los habitantes. Además, que trabaja con poblaciones grandes y esta permite identificar cuáles son las tendencias o las percepciones colectivas y pueden orientar a futuras intervenciones comunitarias. Otra escala muy importante es la escala de Thurston, que se utiliza para medir actitudes precisas dentro de una comunidad. Esto puede emplearse para investigaciones comunitarias formales, cuando los resultados van a ser publicados o cuando esos resultados se van a comparar con datos entre otras comunidades. Una característica importante es que las afirmaciones de este instrumento son evaluadas previamente por expertos, incluso pueden ser por líderes comunitarios, con el fin de validar este contenido y asegurar una mayor confiabilidad en la medición de este instrumento. Luego tenemos la escala de Goodman. Esta escala permite medir de forma progresiva el nivel de participación comunitaria mediante afirmaciones ordenadas de menor a mayor compromiso. De esta manera se puede identificar cuál es el nivel de participación y se podrá diseñar las intervenciones mucho más precisas. Por ejemplo, para evaluar cuál es la participación vecinal, se pueden utilizar afirmaciones como: conozco los problemas de mi sector, o converso sobre ellos con mis vecinos, o asisto a reuniones comunitarias, o organizo actividades para solucionarlos. Con estos datos, el psicólogo comunitario puede determinar en qué punto es necesario intervenir según esta escala. En psicología comunitaria también existen distintos instrumentos que permiten recolectar, registrar información sobre la realidad de estas comunidades. Entre los más utilizados se encuentran el reporte y la toma de notas. Esto es un registro sistemático de información obtenida durante el trabajo comunitario. Según Montero, esta los denomina como anotaciones o diarios de campo. Este tipo de registro funciona como una técnica auxiliar fundamental dentro de la investigación
y para la intervención comunitaria. A través de estos diarios de campo, el psicólogo puede anotar observaciones o situaciones relevantes como interacciones entre los miembros de la comunidad, también reflexiones que van surgiendo durante el proceso de este trabajo, y esto permite documentar de manera detallada toda la experiencia y comprender mejor las dinámicas de esa comunidad. Dentro de estos diversos instrumentos también tenemos cuestionarios y entrevistas. El cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados para recolectar información de manera estructurada y objetivo dentro de la psicología comunitaria. Esto es un conjunto de preguntas que se aplican a los miembros de esas comunidades con el fin de conocer su opinión o su percepción y su experiencia sobre diferentes problemáticas que estén viviendo ellos ahí. Una característica del cuestionario es que este suele adaptarse al lenguaje, a la cultura y a las características de esa comunidad para asegurar que las preguntas sean comprensibles y pertinentes para que puedan participar todos. Además, esto presenta unas ventajas importantes como el bajo costo y la posibilidad de aplicarlo a un número grande para personas. Esto permite obtener datos representativos sobre las necesidades, las percepciones y las problemáticas persistentes en la comunidad. Otro instrumento es la entrevista, el cual esta permite obtener información mucho más profunda sobre la experiencia y los significados que todos los individuos de la comunidad atribuyen a su propia realidad social. A diferencia del cuestionario, la entrevista es una interacción directa entre el psicólogo y el individuo. Esto facilita explorar con mayor detalle las opiniones, las vivencias, los puntos de vista de cada individuo de la comunidad. La entrevista tiene un carácter participativo, ya que el entrevistado no es considerado como un sujeto pasivo, sino colabora en la construcción de buscar los beneficios para su propia comunidad. Estas son unas de las técnicas más importantes para comprender de una manera completa cuáles son los fenómenos sociales que se está trabajando dentro de esa comunidad. Bien, los dejo con mi compañera Alexandra Luces. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alexandra Luces y seguiré con la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada es una herramienta fundamental dentro de la psicología comunitaria porque permite comprender cómo las personas viven, interpretan y experimentan su realidad social. No se limita a recopilar datos, sino que busca construir conocimientos junto a la comunidad, representando su voz, su cultura y su contexto. Este tipo de entrevista combina preguntas guía previamente diseñadas con la flexibilidad necesaria para profundizar en los temas que surgen de manera espontánea. Gracias a esta estructura abierta se convierte en un método ideal para explorar experiencias, significados, necesidades y recursos desde la perspectiva de quienes participan. En psicología comunitaria, la entrevista semiestructurada es especialmente útil porque favorece la participación activa de la comunidad. Da voz a personas y grupos que suelen ser invisibilizados y permite comprender el contexto en profundidad. Además, promueve una relación más horizontal entre entrevistador y entrevistado, lo que contribuye al empoderamiento de la comunidad. La información que se obtiene no solo refleja opiniones individuales, sino que también dinámicas colectivas, relaciones de poder, redes de apoyo y elementos culturales que influyen en la vida cotidiana. Entre sus características principales destacan el uso de una guía flexible, la posibilidad de profundizar en los temas relevantes, el establecimiento de una relación cercana y respetuosa, el empleo de un lenguaje accesible y la atención constante al contexto sociocultural para llevar a cabo una entrevista semiestructurada en un entorno comunitario. Primero se realiza una preparación que incluye definir objetivos, elaborar un guión temático y conocer el contexto de la comunidad. Luego se construye un vínculo con la persona entrevistada, explicando el propósito de la entrevista y garantizando un ambiente de confianza. Durante el desarrollo se sigue el guión con flexibilidad, se escucha activamente, se observan aspectos no verbales y se profundiza cuando es necesario. Al finalizar, se agradece la participación, se ofrece espacio para comentarios adicionales y se explica el uso que tendrá la información.
Finalmente, el análisis de los datos permite identificar temas comunes, reconocer necesidades y recursos y comprender mejor las dinámicas comunitarias. Ahora bien, la entrevista estructurada es una técnica de recogida de información ampliamente utilizada en distintos ámbitos de la psicología, especialmente cuando se requiere obtener datos precisos, comparables y sistemáticos. A diferencia de otros tipos de entrevistas más flexibles, la entrevista estructurada se caracteriza por seguir un guión rígido y previamente definido, en el que todas las preguntas están formuladas de antemano y se presentan en el mismo orden con las mismas palabras a todas las personas entrevistadas. Esta estandarización permite reducir la influencia del entrevistador, minimizar sesgos y garantizar que la información obtenida sea homogénea y fácilmente comparable entre diferentes participantes. El propósito principal de la entrevista estructurada es asegurar que todos los entrevistados respondan exactamente a los mismos estímulos, lo que facilita el análisis cuantitativo y la toma de decisiones basadas en criterios objetivos. Por esta razón es muy utilizada en procesos de selección de personal, evaluaciones diagnósticas, estudios epidemiológicos y en investigaciones donde se requiere un alto nivel de control metodológico. Su estructura cerrada permite obtener datos concretos evitando desviaciones o interpretaciones subjetivas que pueden alterar los resultados. Entre sus características más importantes destacan la estandarización del procedimiento, el uso de preguntas cerradas o con opciones de respuestas limitadas, la ausencia de improvisación por parte del entrevistador y la reducción de la interacción espontánea. Esto implica que el entrevistador debe ceñirse estrictamente al guión, sin añadir preguntas, comentarios o explicaciones que pueden influir en las respuestas. Aunque esto puede hacer que la entrevista sea menos flexible y menos profunda en términos cualitativos, garantiza una mayor fiabilidad y validez en contextos donde la precisión es esencial. El proceso de aplicación de una entrevista estructurada comienza con la elaboración cuidadosa del guión, que debe ser claro, directo y adecuado al objetivo de la evaluación. Posteriormente se entrena al entrevistador para asegurar que todas las entrevistas se realicen de manera uniforme. Durante la aplicación se mantiene un ambiente neutral y se registran las respuestas de forma exacta. Finalmente, los datos obtenidos se analizan siguiendo criterios previamente establecidos, lo que facilita la comparación entre individuos o grupos. A pesar de sus ventajas, la entrevista estructurada también presenta limitaciones. Su rigidez puede dificultar la exploración de aspectos personales más profundos, limitar la expresión espontánea del entrevistado y generar una sensación de artificialidad. Además, no siempre permite captar matices emocionales o contextuales que podrían ser relevantes en ciertos tipos de evaluación. Sin embargo, cuando el objetivo es obtener información precisa, comparable y libre de variaciones subjetivas, la entrevista estructurada se convierte en una herramienta altamente eficaz. La observación objetiva es una técnica fundamental dentro de la psicología comunitaria, ya que permite comprender de manera directa cómo funcionan las dinámicas sociales, los comportamientos colectivos y las interacciones que se dan en un contexto comunitario real. A diferencia de otros métodos basados en el discurso o en la interpretación subjetiva, la observación objetiva se centra en registrar hechos visibles, conductas y situaciones tal como ocurren, sin añadir juicios personales ni suposiciones. Su propósito principal es obtener información precisa y contextualizada que ayude a entender cómo vive y se organiza una comunidad, cuáles son sus necesidades, sus recursos y sus formas de relacionarse. En psicología comunitaria, esta técnica adquiere especial relevancia porque permite estudiar a la comunidad en su propio entorno, respetando su cultura, su ritmo y su cotidianidad. La observación objetiva no busca intervenir ni modificar la realidad mientras se observa, sino captar de manera fiel lo que sucede. Esto facilita identificar patrones de comportamientos, dinámicas de participación, relaciones de poder, espacios de encuentro, redes de apoyo y
posibles tensiones o problemáticas que no siempre se expresan verbalmente. Muchas veces lo que las personas no dicen o no perciben constantemente se manifiesta claramente en sus acciones y en la organización del espacio comunitario. Entre las características principales de la observación objetiva destacan la sistematicidad, la neutralidad y el enfoque en conductas observables. El observador debe registrar únicamente lo que ve y oye, evitando interpretaciones prematuras. Para ello se utiliza guías de observación, listas de verificación o categorías previamente definidas que ayudan a mantener el foco y asegura que la información recogida sea comparable y útil para el análisis. Además, la observación suele realizarse en distintos momentos y situaciones para obtener una visión más completa del funcionamiento comunitario. El proceso de aplicación de esta técnica comienza con la definición del objetivo. ¿Qué se quiere observar y por qué? Luego se selecciona el contexto adecuado como una plaza, un centro comunitario, una reunión vecinal o cualquier espacio donde se desarrollen intervenciones relevantes. Durante la observación, el profesional adopta una postura discreta y respetuosa. Procurando no alterar el ambiente, se registran comportamiento, frecuencia, interacciones, uso del espacio y cualquier elemento significativo. Posteriormente, los datos se organizan y analizan para identificar patrones, necesidades y oportunidades de intervención. Los registros anecdóticos de duración son una técnica de observación sistemática que permite documentar de manera detallada y objetiva la aparición de conductas o eventos relevantes dentro de un contexto comunitario, poniendo especial atención en cuánto tiempo duran dichas conductas, a diferencia de otros tipos de registros que se centran únicamente en la frecuencia o en la descripción cualitativa de un hecho. Este tipo de registro combina la narrativa anecdótica con la medición temporal, lo que ofrece una visión más completa del comportamiento observado. En psicología comunitaria, esta técnica resulta especialmente útil para comprender dinámicas sociales, patrones de participación y procesos colectivos que se desarrollan en espacios comunitarios reales. El propósito principal de los registros anecdóticos de duración es capturar episodios significativos, tal como ocurren describiendo el contexto, las acciones observadas y el tiempo exacto en que dura cada conducta. Esto permite analizar no solo lo que sucede, sino también cómo se sostiene en el tiempo, lo cual es fundamental para interpretar la relevancia de ciertos comportamientos. Dentro de la vida comunitaria, por ejemplo, puede utilizarse para observar cuánto tiempo participan los vecinos en una actividad, cuánto dura una interacción entre grupos o cuánto tiempo se mantiene un conflicto o una situación de cooperación. En el ámbito de la psicología comunitaria, esta técnica adquiere un valor especial porque permite estudiar a la comunidad en su propio entorno, respetando su dinámica natural y evitando interferencias. Los registros anecdóticos de duración ayudan a identificar patrones que no siempre se expresan verbalmente, como la persistencia de ciertas prácticas, la continuidad de roles dentro de un grupo o la duración de actividades que reflejan cohesión o tensión social. Además, permiten comprender mejor cómo se distribuye el tiempo en actividades comunitarias, lo que puede orientar intervenciones más ajustadas a las necesidades reales. El proceso de elaboración de un registro anecdótico de duración comienza con la definición clara de las conductas o evento que se desea observar. Posteriormente, el observador se sitúa en el contexto comunitario y registra de manera objetiva lo que ocurre. Describe el inicio del episodio, su desarrollo, su finalización y su tiempo total que ha durado. La narrativa debe ser precisa, sin interpretaciones subjetivas y debe incluir detalles relevantes del entorno, de los participantes y de las circunstancias que rodean el evento. Este tipo de registros puede realizarse en espacios como centros comunitarios, reuniones vecinales, actividades grupales o cualquier situación donde se manifiesten dinámicas significativas.
Los registros anecdóticos de frecuencia son una técnica de observación sistemática que permite documentar cuántas veces ocurre una conducta o un evento significativo dentro de un contexto comunitario. A diferencia de los registros anecdóticos tradicionales que se centran en describir un episodio de manera narrativa, los registros de frecuencia ponen el foco en la repetición de una conducta, lo que ofrece información cuantitativa útil para comprender patrones de comportamiento en la comunidad. Esta técnica combina la riqueza descriptiva de la observación anecdótica con la precisión numérica del conteo, lo que la convierte en una herramienta valiosa para el análisis de dinámicas sociales. En psicología comunitaria, los registros anecdóticos de frecuencia resultan especialmente relevantes porque permiten identificar la presencia, persistencia y distribución de ciertos comportamientos dentro de la vida cotidiana de la comunidad. Por ejemplo, pueden utilizarse para observar cuántas veces los vecinos participan en una actividad, cuántas interacciones de cooperación o conflictos se producen en un espacio público o cuántas veces un grupo específico utiliza un recurso comunitario. Este tipo de información es fundamental para comprender cómo se organiza la comunidad, qué prácticas son más habituales y qué necesidades emergen de la repetición de ciertos comportamientos. El proceso de elaboración de un registro anecdótico de frecuencia comienza con la definición clara de la conducta o evento que se desea observar. Esta conducta debe ser específica, observable y medible. Una vez establecida, el observador se sitúa en el contexto comunitario y registra cada vez que la conducta aparece, acompañando el conteo con una breve descripción del contexto o de las circunstancias que rodean cada ocurrencia. Aunque el énfasis está en la frecuencia, la parte anecdótica permite añadir información cualitativa que ayuda a interpretar los datos de manera más profunda. La matriz FODA es una de las técnicas de evaluación comunitaria más utilizada en la psicología comunitaria, debido a su capacidad para analizar de manera integral la realidad de una comunidad. Su nombre proviene de las 4 dimensiones que examina fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta herramienta permite comprender tanto los recursos internos de la comunidad como los factores externos que influyen en un desarrollo, lo que facilita la planificación de intervenciones participativas y contextualizadas. En el marco de la psicología comunitaria, la matriz FODA adquiere un valor especial porque se basa en la participación activa de la comunidad en el análisis de su propia realidad. No se trata de una evaluación externa o impuesta, sino de un proceso colaborativo en el que los miembros de la comunidad identifican sus capacidades, dificultades y los elementos del entorno que pueden favorecer o limitar su bienestar. Este enfoque participativo fortalece el sentido de pertenencia, promueve el empoderamiento y fomenta la forma de decisiones colectivas. La dimensión de fortaleza se refiere a los recursos internos de la comunidad, sus capacidades, valores, redes de apoyo, organizaciones locales, tradiciones y cualquier elemento que contribuya positivamente a su funcionamiento. Identificar estas fortalezas es fundamental porque permite reconocer aquello que ya no funciona bien y que puede servir como base para futuras acciones. En psicología comunitaria, este enfoque se alinea con la perspectiva de desarrollo de competencias y con la visión de la comunidad como protagonista de su propio cambio. Las debilidades, por su parte, representan los aspectos internos que dificultan el desarrollo comunitario. Pueden incluir la falta de participación, conflictos internos, escasez de recursos, problemas de comunicación o limitaciones organizativas. Analizar estas debilidades no implica culpabilizar a la comunidad, sino comprender qué áreas necesitan fortalecerse para avanzar hacia un mayor bienestar colectivo. En cuanto a las oportunidades, esto se refiere a los factores externos que pueden favorecer el desarrollo comunitario. Pueden incluir políticas públicas, programas sociales, alianzas con instituciones, recursos del entorno o cambios sociales que abran nuevas posibilidades. Desde la psicología comunitaria, identificar oportunidades implica mirar más allá de los límites del barrio o grupo, reconociendo que la comunidad forma parte de un sistema más amplio que puede ofrecer apoyo y recursos. Finalmente, las amenazas
son los factores externos que pueden afectar negativamente a la comunidad. Puede ser problemas económicos, falta de servicios, inseguridad, discriminación, decisiones políticas desfavorables o cualquier elemento del entorno que represente un riesgo. Analizar estas amenazas permite anticipar dificultades y diseñar estrategias de protección o adaptación. El proceso de elaboración de una matriz FODA en un contexto comunitario suele realizarse mediante talleres participativos, reuniones vecinales o dinámicas grupales. El rol del profesional de la psicología comunitaria es facilitar el diálogo, promover la reflexión colectiva y asegurar que todas las voces sean escuchadas, especialmente los grupos que suelen quedar al margen. Este proceso no solo genera un diagnóstico compartido, sino que fortalece la cohesión social y la capacidad organizativa de la comunidad. El árbol del problema es una de las técnicas de evaluación comunitaria más utilizadas en la psicología comunitaria porque permite analizar de manera profunda y estructurada las causas y consecuencias de una situación que afecta a la comunidad. Esta herramienta facilita comprender no solo qué está ocurriendo, sino también por qué ocurre y qué efectos genera, lo que resulta fundamental para diseñar intervenciones participativas y contextualizadas. Su enfoque visual y colaborativo la convierte en una herramienta accesible y poderosa para promover la reflexión colectiva. En el marco de la psicología comunitaria, el árbol del problema adquiere un valor especial porque se construye de manera participativa, involucrando a los miembros de la comunidad en la identificación del problema central y en el análisis de los factores que lo originan. Este proceso no solo permite obtener un diagnóstico más completo, sino que también fortalece el sentido de pertenencia, la capacidad organizativa y el empoderamiento comunitario. La comunidad deja de ser un objeto de estudio para convertirse en protagonista del análisis y de la búsqueda de soluciones. El proceso comienza con la identificación del problema central, que se representa en el tronco del árbol. Este problema debe ser concreto, observable y compartido por la comunidad. Una vez definido, se analizan las causas que se ubican en las raíces del árbol. Estas causas pueden ser directas o indirectas, estructurales o cotidianas, y suelen incluir factores sociales, económicos, culturales o institucionales. Este análisis permite comprender que los problemas comunitarios no surgen de manera aislada, sino que están vinculados a dinámicas más amplias. Posteriormente se identifican las consecuencias que se representan en las ramas del árbol. Estas consecuencias pueden afectar a distintos niveles: individual, familiar, grupal o comunitario. Pueden incluir efectos emocionales, sociales, económicos o relacionales. Analizar las consecuencias permite visualizar el impacto real del problema en la vida cotidiana de la comunidad y comprender la urgencia de abordarlo. El árbol de objetivos es una técnica de evaluación y planificación ampliamente utilizada en la psicología comunitaria porque permite transformar un problema identificado por la comunidad en un conjunto de metas claras, alcanzables y orientadas al cambio social. Esta herramienta surge como complemento del árbol del problema, mientras este último analiza las causas y consecuencias de una situación negativa. El árbol de objetivos convierte esos elementos en resultados deseados, ofreciendo una visión constructiva y orientada a la acción. Su enfoque participativo y visual facilita que la comunidad imagine un futuro posible y organice sus esfuerzos de manera estratégica. En el marco de la psicología comunitaria, el árbol de objetivos adquiere un valor especial porque promueve el empoderamiento y la participación activa de la comunidad. En la planificación de soluciones no se trata de que un profesional externo proponga qué hacer, sino de que los propios miembros de la comunidad definan qué quieren lograr, cómo desean transformar su realidad y qué pasos consideran necesarios. Este proceso fortalece la cohesión social, fomenta la toma de decisiones colectivas y refuerza la idea de que la comunidad es protagonista de su propio desarrollo. El proceso comienza con la identificación de objetivo central, que corresponde a la solución del problema previamente analizado. Este objetivo se coloca en el tronco del árbol y debe formularse de manera positiva, concreta y alcanzable.
A partir de ahí se construyen las metas específicas que se ubican en las raíces del árbol. Estas metas representan la transformación de las causas del problema en condiciones deseables. Por ejemplo, si una causa era la falta de participación vecinal, la meta podría ser aumentar la implicación de los vecinos en actividades comunitarias. La técnica de brainstorming, también conocida como lluvia de ideas, es una herramienta ampliamente utilizada en la psicología comunitaria para promover la participación, la creatividad colectiva y la generación de propuestas en torno a un problema o necesidad comunitaria. Su objetivo principal es facilitar que los miembros de una comunidad expresen libremente sus ideas, sin juicios ni restricciones, para construir un panorama amplio de posibles soluciones, recursos o interpretaciones sobre una situación determinada. Esta técnica se basa en la premisa de que la inteligencia colectiva es más rica y diversa que la individual y que la participación activa fortalece la cohesión y el empoderamiento comunitario. En el marco de la psicología comunitaria, el brainstorming adquiere un valor especial porque se alinea con los principios fundamentales de esta disciplina: la participación, la horizontalidad, el respeto por la diversidad de voces y la construcción colectiva del conocimiento. A través de esta técnica, la comunidad no solo identifica problemas o necesidades, sino que también reconoce sus propios recursos, capacidades y posibilidades de acción. Además de brainstorming, permite que personas con diferentes experiencias, edades y roles dentro de la comunidad aporten perspectivas complementarias, enriqueciendo el análisis y favoreciendo la inclusión. El proceso de brainstorming suele comenzar con la definición clara del tema o problema que se desea abordar. El facilitador, generalmente un profesional de la psicología comunitaria, explica las reglas básicas. Todas las ideas son válidas, no se permiten críticas durante la fase inicial, se fomenta la espontaneidad y se anima a construir sobre las ideas de otros. Este ambiente libre de juicios es fundamental para que los participantes se sientan seguros y motivados a compartir sus pensamientos, incluso aquellos que puedan parecer poco convencionales. Una vez iniciando el proceso, los participantes expresan sus ideas de manera rápida y espontánea, mientras el facilitador las registra de forma visible para todos, ya sea papelógrafos, pizarras o murales. Esta visualidad permite que las ideas se conecten entre sí y que surjan nuevas propuestas a partir de las anteriores. Cuando se ha generado un número suficiente de ideas, se pasa a una segunda fase en la que se analizan, agrupan y priorizan. Este análisis colectivo permite identificar patrones, seleccionar las propuestas más visibles y transformar la creatividad inicial en acciones concretas. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Robinson Rodríguez y voy a explicar cómo hicimos el cuestionario que aplicamos en la comunidad de Tierra Negra. Este cuestionario básicamente intenta medir la cohesión que existe entre la comunidad y entre sus vecinos, ¿verdad? Este cuestionario cuenta con 10 preguntas. La primera pregunta es: ¿me siento identificado con la comunidad y con los vecinos que me rodean? En esta pregunta se consiguieron como resultados que un 20% de los encuestados dijeron que no se sienten identificados o totalmente en desacuerdo, y un 80% en totalmente de acuerdo. La segunda pregunta de este cuestionario es: si tuviera una emergencia, considero que mis vecinos podrían ayudarme. En esta pregunta hubo una coincidencia, ya que un 20% de los encuestados dijeron que no se consideran de acuerdo, o sea, o totalmente en desacuerdo, y un 80% de los encuestados dijeron que están totalmente de acuerdo, de que si tuvieran que o presentaran algún tipo de emergencia, pueden contar con el apoyo de sus vecinos. La siguiente pregunta, la número 3, es: ¿me motiva participar o colaborar en actividades deportivas, culturales que se realizan dentro del barrio? En esta pregunta se consiguieron resultados distintos. Un 20% respondió en ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 60% en acuerdo y un 20% en totalmente de acuerdo. Considera que las actividades deportivas ayudan a que los vecinos compartan y se comuniquen más. En esta conseguimos que un 40% responde como que ni de acuerdo ni en desacuerdo,
y un 60% totalmente de acuerdo. Acá la pregunta número 5 es, considero o creo tener la responsabilidad de contribuir en el mejoramiento y la calidad de mi comunidad. Acá, como en la respuesta número 1, tenemos el mismo resultado. Un 20% considera que no, o sea, se encuentra en totalmente desacuerdo y un 80% en totalmente en acuerdo. La pregunta número 6 es bastante curiosa porque dice que si considera que si trabajamos juntos podemos solucionar los problemas actuales. El 100% respondió que sí, que totalmente de acuerdo. Al igual que la pregunta número 5, en esta la pregunta número 7 tenemos una coincidencia. La pregunta dice así: me gustaría seguir viviendo en esta comunidad por un largo tiempo. Un 20% dijo que está totalmente en desacuerdo y un 80% en totalmente de acuerdo. En la pregunta número 8 tenemos resultados distintos, ¿verdad? La pregunta dice así: considero que los vecinos de la comunidad prefieren el diálogo antes de llegar a un enfrentamiento cuando se surja un problema. Em, Acá tenemos como un 20% en totalmente desacuerdo, un 20% en acuerdo y un 60% totalmente de acuerdo. En la pregunta número 9 tenemos unos resultados distintos. La pregunta dice, considero que estoy en una comunidad segura debido a que los vecinos se encuentran pendientes unos de los otros. Un 20% dijo que se siente en desacuerdo, otro 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un 40% indica que se encuentra de acuerdo y el último 40% en totalmente de acuerdo. Y la última pregunta de este cuestionario dice, reconozco y respeto a las personas o grupos que toman las iniciativas para generar actividades que benefician a la comunidad. Acá tenemos un 20% en desacuerdo, un 20% de acuerdo y un 60% en totalmente de acuerdo. Vamos a hablar de la técnica de observación objetiva. Esta observación se dividió en tres categorías, ¿verdad? La primera es la infraestructura, evaluar cómo está. También la dinámica social, o sea, la gente o la comunidad que hace vida, de qué manera se relaciona. Y el clima y la convivencia dentro de este espacio. Bueno, dentro de la primera, de la infraestructura, la primera observación es, ¿el espacio cuenta con una iluminación funcional? Pues sí, la cancha está ubicada en un sector al aire libre. Sin embargo, cuando se realizan actividades en horas de la noche, la cancha cuenta con una perfecta capacidad luminaria. Yo fui en dos oportunidades, una a las 5:30 y otra a las 8 de la noche, para evaluar ambos aspectos. Ya a la hora de las 8 de la noche se pudo visualizar que sí hubo más presencia de partes de la comunidad debido a que había un juego de baloncesto y la cancha contaba con excelente iluminación. El piso, la arquería, los tableros están en buen estado. Esta categoría se puede calificar con un número 4 de 5, porque a pesar de que si están presentes no están en las mejores condiciones, le falta un poco de mantenimiento, sin embargo están funcionales. O sea, le falta un poco de pintura. Y la última categoría dentro de esta de la infraestructura es que si existe delimitación, es decir, la cancha cuenta con zonas delimitadas. Y sí, la cancha cuenta con una pared y un cercado de alfajol. En este aspecto se puede clasificar con un número 5, ya que está muy bien protegido y muy bien cuidado. En la segunda categoría de esta observación es la dinámica y la dinámica social y de los grupos, ¿verdad? La primera pregunta es que si se presencia o si se encuentra presencia de grupos que hacen vida en la cancha. La respuesta es sí. ¿Cómo se puede clasificar del 1 al 5? 5. ¿Por qué? Porque la cancha cuenta para, o sea, este espacio es dedicado para diversas actividades, ya tanto para el tema de el control y la distribución del momento de la llegada del gas, como ciertas actividades durante la semana donde las personas mayores hacen bailoterapias, como en las noches hay academias de baloncesto locales que hacen vida en la cancha. ¿Se encuentra presencia de mujeres dentro de las canchas? Sí. Principalmente personas de la tercera edad, ¿verdad? O de una edad un poco más avanzada
ya que, como mencioné anteriormente, en esta cancha hay grupos o actividades para personas mayores donde hacen bailoterapias y este tipo de dinámicas para fortalecer los músculos. Sí, sí existen figuras de liderazgo. ¿Por qué? Porque cada actividad va dirigida por una persona, ya sea las bailoterapias, ya sea la academia de baloncesto o las actividades de la llegada del gas, todo está dirigido por una persona, por un líder. Ok, y ya esta última categoría, ¿verdad? Es la de el clima. ¿A qué nos referimos? Básicamente son las reglas sociales que se permiten dentro de las instalaciones. Dentro de las instalaciones se observa que hay una buena convivencia o comunicación asertiva entre los jugadores. Sí, todos los juegos vienen dados por respeto. No se permite la violencia de ningún tipo para que se puedan realizar las actividades. En caso de algo así, las actividades se suspenden automáticamente. ¿El espacio está limpio? Sí. Cuando fui, pude visualizar que había bolsas de basuras negras con toda la suciedad, pero estaban esperando para que viniera como el camión de la basura a recogerla. Y pues, la última pregunta de esta categoría es que si habían señalizaciones. Y sí, estaba la señalización de entrada, salida, de no botar basura, de mantener las cosas todo en su lugar.